todos y a todos. En esta oportunidad nos encontramos en la presentación del libro Sociedad Civil, Tensiones de una Agenda y Corrupción, actividad organizada por el proyecto de investigación que hace hizo la presentación del Estado rionegrino de la década del 90 hasta la actualidad. La misma se desarrolla en el marco de las jornadas de investigación y extensión del Centro Universitario de la Atlántica de la Universidad de la Ciudad de Chihuahua. Me acompañan como comentaristas Pedro Casi y Claudio Menicotti. También están acompañándonos la profesora Dora Bonardo, secretaria de Ciencia y Técnica, la Gabriela Astra, secretaria de Estación, secretaria de la también la directora del Departamento de Estudios Políticos, la doctora Teresa Varela. En primer lugar, le damos la palabra a la magíster Dora Bonardo, quien nos va a explicar en qué consisten las jornadas de Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido Sergio, bienvenido Pedro, el intendente de la ciudad de Viedma, el señor decano Claudio Menicotti, Gabriela Ascar, mi compañera dentro de la Secretaría de Extensión y la vicedecana del CURSA, Miriam, una colega politóloga de la casa. Bueno, hoy tenemos un día especial, no solamente porque Sergio va a presentar su libro, sino fundamentalmente porque la presentación de su libro es precisamente la primera actividad que se realiza en el marco de las prejornadas de ciencia y tecnología, de investigación y extensión que cada 2 años el CURSA realiza en nuestra casa. También se realiza en esa oportunidad el cuarto simposio de jóvenes científicos. En este caso, la modalidad que estrenamos es la modalidad online, dadas las circunstancias, bueno, que todos conocemos. Así que es un orgullo para nosotros, Sergio, recibirte dentro de las jornadas de Ciencia y Técnica y Extensión. Y bueno, te damos la bienvenida y dejamos formalmente inauguradas las jornadas. Así que adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, dentro gracias. Se encuentra el magíster Claudio Menicotti, que es decano del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional de Comahue. Además, se desempeña como profesor adjunto regular de las asignaturas Antropología Social, Sociología, y dirige el proyecto de investigación Sociedad Civil, Participación, Modernización y Estado rionegrino de la década del 90 hasta la actualidad. Tenemos la palabra al magíster Menicotti para que lo explique. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo no me estoy viendo, ¿me están viendo? ¿Sigue escuchando bien? Sí, ambas cosas. Ambas cosas, bueno, agradezco porque esta cuestión de la tecnología, a pesar de que ya llevamos un buen tiempo trabajando, a veces me resulta algo extraño. Bueno, nuevamente los vuelvo a saludar, les vuelvo a agradecer la presencia a todas y todos ustedes. Y en primer lugar, quiero agradecer enormemente a quienes me invitaron a participar de este evento, el cual, por distintos motivos, y como bien decía Dora, resulta muy significativo para nosotros como universidad. En primer lugar, porque con la presentación de este libro, como bien decía la Secretaria de Ciencia y Técnica, damos inicio hoy a las actividades de las prejornadas de investigación y extensión del curso. Como bien decía Dora, las últimas jornadas se desarrollaron en el año 2018, el cual coincidió con el centenario de la reforma universitaria. Y más allá de ser un hecho trascendental para toda la sociedad, esta reforma, lo fue para aquellos que transitamos, sobre todo, por los espacios de formación superior. Mucho significativo para la educación en Argentina y que, evidentemente, muchas de sus transformaciones estamos pudiendo hoy disfrutarlas y aprovecharlas. Y en este año 2020, el cual, como todos sabemos, nos sorprendió y nos tocó a todos, el cual sin duda tendrá consecuencias variadas. Lo cierto, un virus nos ha puesto de frente a una fragilidad máxima y a una situación aún por delante de lidiar con sus imprevisibles consecuencias. Y vamos tomando conciencia de todo esto cuando gran parte de lo que habíamos planificado para el 2020 se ha detenido, y lo que no hemos podido detener, porque los hechos siguen fluyendo,
hemos tenido que reprogramarlo para el año que viene, como en el caso de estas jornadas. Igualmente, como bien decía la Secretaria de Ciencia y Técnica, y hemos compartido con la Secretaria de Extensión, la licenciada Gabriela Ascar, con el afán de seguir avanzando, se nos ocurrió que igual podíamos, en esta última parte del año, realizar actividades preliminares por áreas temáticas ya definidas anteriormente en otras oportunidades. En segundo lugar, este evento resulta también por demás significativo, ya que significa la presentación en sociedad del resultado de un largo trabajo y proceso de investigación. Yo voy a aclarar algo que me interesa decirlo personalmente. Yo siempre digo que los que hacemos investigación en una universidad pública sabemos del esfuerzo que esto significa. Haber llegado a este punto, por lo tanto, resulta algo sumamente valioso y digno realmente de ser destacado. Así que quiero extender mis felicitaciones a Sergio Del Piero y, por supuesto, también mi enorme reconocimiento a todo ese equipo. Con respecto al texto, una rápida lectura que he realizado me permite hacer estos breves comentarios, que, sin embargo, la última palabra la tendrá su autor, quien sin duda podrá dar cuenta de algunas particularidades del tema trabajado y que no siempre se pueden, por una cuestión de espacio, reflejarse en lo que se escribe. El libro, desde mi punto de vista, aborda con mucha claridad la realidad de las organizaciones de la sociedad civil en Argentina, poniendo en tensión la relación entre dos actores centrales, ¿no?, que es el Estado con la sociedad civil. Pero sobre todo haciendo un análisis de cómo se han ido deteriorando los lazos sociales en esta sociedad. El texto, muy bien estructurado, por cierto, realiza un recorrido histórico, partiendo desde la restauración de la democracia hasta las relaciones del Estado con la sociedad civil en la época del kirchnerismo, en la cual se reflexiona sobre el surgimiento de un nuevo tipo de sociedad civil que implica la relación con otros actores sociales, con una dinámica diferente, es interesante decirlo, y destaca distintas dimensiones que nos muestran una manera de vincular a la sociedad con el Estado de una forma no confrontativa, mediante la articulación de políticas públicas y articulación política. Presenta, a lo largo del libro, un glosario de términos que permite interpretar el recorrido teórico, pero también histórico, que hace el autor sobre las ONG. Y destaca también, algo no de menor valor, cómo los procesos políticos de la región, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina, se vinculan de manera diferente con la sociedad civil, producto de sus distancias ideológicas. Esto es algo también muy importante, porque nosotros siempre pensamos en una América Latina toda, pero también es interesante estudiar sus particularidades. Como se trata de su segunda edición, la segunda edición del texto, plantea que desde la primera han transcurrido alrededor de 15 años y no se han producido cambios sustanciales en la sociedad civil. Sin embargo, se destaca que algunos espacios han perdido fuerza y otros se han consolidado a pesar de las distintas orientaciones de los gobiernos. El texto también enfatiza sobre la consolidación de dos movimientos que, con ocupación del espacio público, militancia e impacto sobre las políticas públicas, han logrado generar una agenda en las políticas del Estado, como son los sectores informales de la economía social, popular, solidaria y, por supuesto, el feminismo como movimiento social. Sobre los sectores informales de la economía, podemos dar cuenta de que esto realmente es así, ya que en el CURSA se ha dado un escenario muy frecuente del accionar de la militancia de estos sectores, lo cual ha motorizado sin duda la creación de una cátedra libre de economía social y popular, algo novedoso, pero también muy interesante para la socialización de todos estos temas. El libro también enfatiza que la democracia en la era del mercado tiene algunas falencias para el pleno desarrollo de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, y algo muy interesante para su análisis es que los medios de comunicación, y esto es muy interesante para los que estudian medios, no siempre están al alcance de los mismos. Y concluye mencionando que las organizaciones de la sociedad civil pueden ser portavoces de lo nuevo que comienza a gestarse en la sociedad, de una ampliación de la agenda de integración, proponiendo articulaciones novedosas en favor de la inclusión. Por tal motivo, el libro abre un abanico de ejes, no solo sobre los cuales podemos reflexionar, sino también profundizar su análisis a través de otros trabajos. En síntesis, y esto ya es de manera personal, el libro reúne dos cuestiones básicas y sumamente importantes en cualquier trabajo de investigación. Por un lado, posee relevancia científica, ya que aporta nuevo conocimiento al ya existente sobre el tema, pero sobre todo posee relevancia contemporánea, porque aborda un tema de la realidad actual, el cual debería ser parte necesaria
de cualquier agenda de los que tomamos decisiones en este sentido. Así que felicitaciones, Sergio, y te agradezco que hoy puedas compartir, aunque sea a través de la manera virtual, este espacio con nosotros. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. El siguiente comentarista es el licenciado Pedro Pesati, actual intendente de la ciudad de Viedma. Ocupó el cargo de vicegobernador de la provincia de Río Negro en el periodo 2014-2019. Además fue concejal y presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Viedma. Fue docente del Centro Universitario Regional Zona Atlántica. Es autor del libro Diario de la Gesta y de numerosos artículos vinculados a la divulgación de hechos históricos de Viedma y de la Argentina. Años en la sección La Página de Mirar del diario Noticias de la Costa, y además escribe poesías, cuentos y ensayos. Cedemos la palabra al licenciado Pedro Pesati. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a quienes me han invitado a participar de este momento tan importante que estamos virtualmente viviendo en Viedma, en esta presentación de un libro que siempre es una gran noticia, un gran acontecimiento. Cuando hoy temprano en la mañana reflexionaba sobre el libro, pensaba que el libro tiene una particularidad que está manifiesta, está expresamente citada por el autor ya en sus primeras líneas, puesto que es una consecuencia casi directa, podríamos decir, de lo que sucede en Argentina en 2001 y de todo lo que se pone en marcha a partir de esa profunda crisis que vive la Argentina. Bueno, seguramente la causalidad quiso que tengamos hoy aquí en Viedma esta tarde en torno a este libro, en un momento donde la Argentina, el mundo, por supuesto también nuestra ciudad, está atravesando una circunstancia de una enorme y profunda singularidad que afecta a todos los planos del desenvolvimiento humano. Me refiero estrictamente a la pandemia, que sin duda tendrá en los meses sucesivos y años que sigan efectos que todavía no podemos pronosticar cabalmente sobre lo que afectará desde el punto de vista de los distintos planos de análisis que podemos aventurar. Sin duda también, por supuesto, que afectará, que provocará en la configuración de la sociedad civil, en la relación del Estado con la sociedad civil y todas las preguntas que podemos formularnos a partir de este acontecimiento que tiene tanto o más poder de transformación o de afectación como el que de alguna forma pone en funcionamiento esta gran reflexión y esta investigación en definitiva, que es el libro que hoy nos reúne. Así que, pensando en torno al texto, a las cuestiones que el texto nos propone para pensar, en esta cuestión tan, incluso que convoca a pensar y a discutir los distintos momentos que claramente están identificados en el libro, sobre los roles que las organizaciones de la sociedad civil han tenido en Argentina en los últimos tiempos, y en donde, sobre todo en los años 90, hay una intención muy deliberada, a mi juicio, del propio Estado y sobre todo de quienes más enfervorizadamente estaban embanderados con las ideas del neoliberalismo, de transformar a muchas de las organizaciones de la sociedad civil y tal vez a la sociedad civil en su conjunto en un ámbito de transferencia de lo que del Estado para el paradigma neoliberal está de más. Es decir, si el propósito final del neoliberalismo es reducir el Estado a la misma expresión, al solo efecto de que pueda garantizar las operaciones que el mercado necesita que alguien legitime y valide, en esa búsqueda de achicamiento del Estado, también, entiendo yo, hubo una gran operación para transformar
el espacio de la sociedad civil y en particular muchas de las organizaciones de la sociedad civil en ámbitos que recepcionaran facultades que tradicionalmente había tenido el Estado en la búsqueda precisamente de despojarlo de funciones y de atribuciones y competencias en esa búsqueda final, como dice recién yo, que el neoliberalismo ha sostenido, me parece a mí, como principal propósito, que es el de reducirlo a la mínima expresión y a esa función que recién mencionaba. Por lo tanto, en un momento el autor del libro habla muy claramente de una cuestión que ahí sí me hizo demorar bastante, porque él dice, se ha reflexionado mucho sobre la sociedad civil, se ha teorizado mucho sobre ello en estos últimos tiempos. Lo que no hemos tenido es una reactualización teórica sobre la función del Estado. Es como que hemos estado, digamos, y en esto sí seguramente no ha habido, esto no ha sido casual, sino pero probablemente es también dentro del neoliberalismo ha sido parte de ese programa, que nos olvidemos de reactualizar desde el punto de vista teórico cuál es la función del Estado en un sentido profundo, en un sentido académico, en el sentido que seguramente muchos compartimos, y se focalizó más esta cuestión sobre las funciones de las organizaciones, de la sociedad civil, haciendo recaer sobre ella tal vez más responsabilidades y funciones que le caben, pensando en un Estado que debe, junto con ellas, mantener un diálogo fecundo y de construcción permanente. Pero, francamente, bueno, creo que, bueno, Claudio hizo un repaso, una reseña muy exhaustiva del libro, ¿no? Y en lo personal, nunca había tenido la obligación tan puntual como la que tuve al aceptar estar presente en esta tarde hoy. Y por lo tanto, el libro me obligó y me va a dejar seguramente durante bastante tiempo pensando en un campo temático que personalmente no había problematizado como el libro felizmente creo que lo ha logrado en alguien que, proveniendo del mundo de la política, hoy soy intendente de mi ciudad y he tenido, digamos, una trayectoria pública bastante intensa durante toda mi vida, y he tenido, por supuesto, también participación en organizaciones de la sociedad civil y una relación habitual y permanente. Hace apenas 2 horas estuve reunido con una organización de la sociedad civil vinculado a aspectos que hacen a las problemáticas sociales en uno de los barrios de esta ciudad, y ahí estaba también, mientras dialogaba con algunos de esos integrantes de ese grupo, pensando en este libro, porque evidentemente, bueno, me va a servir probablemente esta lectura que tuve que hacer para esta ocasión, para ingresar a un campo de reflexión que francamente no había experimentado hasta el momento. Creo que para cerrar, hay una cuestión que me parece central, ¿no? Que es lo que el autor aborda sobre el final, que es la cuestión del desarrollo, y un concepto que me parece angular. La necesidad de poner, me parece a mí, así por lo menos lo interpreté yo, como previo a todo, cuando hablamos de desarrollo, el esfuerzo que tenemos que hacer desde la sociedad civil, desde el Estado por supuesto también, para liberar la política, los espacios de la política representativa del encorsetamiento que muchas veces padece del poder financiero. En una democracia contenida, uso palabras casi textuales del autor, por estos sectores del capital financiero. Me parece que ese concepto de vincular las organizaciones de la sociedad civil con el desarrollo y pensar que esto implica, cuando hablamos de desarrollo, ante todo y ante cualquier otra, como cuestión previa a todo,
liberar la democracia representativa, los espacios de decisión de lo que significa hoy el poder financiero operando sobre ellos, como una cuestión fundamental, me parece que es muy interesante para reflexionarlo con absoluta profundidad, porque no tengo ninguna duda que la democracia, nuestra democracia, está fuertemente condicionada por los factores que están interviniendo en el mundo financiero con un poder hegemónico frente a las posibilidades que podemos tener desde la esfera del Estado y de la sociedad civil. Entonces, esa relación entre la sociedad civil y el Estado, que probablemente el neoliberalismo imagina, en una relación siempre de confrontación y oposición, tal vez desde esta perspectiva, casi libertaria diría yo, podemos pensar en una relación del Estado con las organizaciones de la sociedad civil en una causa del desarrollo mayúscula, porque implica el desarrollo en la clave que lo propone el autor, en donde la necesidad de liberar el espacio público del encorsetamiento que significa el poder financiero operando sobre él, constituye una gran causa a la que, por supuesto, yo me sumo. Felicito, por supuesto, a Sergio por su libro y, desde luego, celebro que la presentación del libro se haga en mi ciudad, aunque sea virtualmente, y en la Universidad Nacional del Comahue, donde yo me formé. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Pedro. Se dirigirá el autor del libro, Sergio de Piero, que es magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo, es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes, es vicerrector del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, es profesor titular y regular de la materia Administración Municipal y Universidad en la Universidad Arturo Jauretche, es miembro del comité de redacción de la revista Estado y Políticas Públicas, editado por Flaxo Argentino, es miembro de la revista Cuadernos de la Argentina Reciente, publicados en Buenos Aires desde octubre del 2005, y además del libro que nos va a presentar hoy, tiene otros libros que se denomina Tramas Sociales y A la Plaza de Perón, Movilizaciones del Peronismo, escrito que va de 1974 al 2011. Además, es autor de numerosos artículos científicos. Le cedemos la palabra al doctor Sergio de Piero. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Miriam. Bueno, muy, muy contento de estar acá, de estar bueno, virtualmente allí, en la querida Universidad del Comahue, en el Cursa. Hace 7 años atrás, me acordaba hoy, Miriam, cuando tuviste también la amabilidad de invitarme y estuvimos allá en las jornadas por los 30 años de democracia. Esta vez es virtual, pero bueno, esperemos que pronto nos volvamos a encontrar y para mí sería un placer de visita, además volver por aquellos lugares. Y agradezco, bueno, muy particularmente a todas las colegas y los colegas de la institución hermana y a Claudio y a Pedro por tomarse el trabajo de hojear el libro, de leerlo y hacer estos comentarios. Y además, bueno, por lo elogioso se los agradezco doble. Hay 2 o 3 ideas, digamos, que me gustaría compartir esta tarde con ustedes respecto del libro, y que la primera se vincula a cualquier producción, ¿no?, que uno lleve adelante. Le pasará a Pedro como intendente, nos pasará al resto dando clase, digamos, que uno a veces prepara o produce algo en una dirección, pero después los resultados de eso también son un poco impredecibles, digamos, ¿no? Pasa cuando los estudiantes rescatan algún aspecto de la clase que uno creía que no era relevante, y pasa con los libros, porque una vez, o los textos o lo que fuere, una vez que ya no pertenecen a uno, que son, hagan lo que hagan los lectores con ellos, a veces hay puntos que un lector prefiere rescatar y un lector prefiere rescatar otro aspecto, digamos, ¿no? Y a veces el autor no es que pensó eso en particular, ¿no? Entonces eso también habla que cualquier producción es siempre colectiva, digamos, ¿no? Todo lo que hacemos se lo debemos también a otros y a otras que lo hicieron antes, que nos ayudaron, y el libro es un caso clarísimo, ¿no? Este libro en particular
le debe muchísimo a muchos investigadores, investigadoras de Argentina y de otros países, porque intenta resumir, digamos, en algún momento en particular, varias discusiones sobre las organizaciones, ¿no? Ahí, la heterogeneidad es la característica, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de que sean tan diversas en los temas a los que se dedican, en los modos que tengan para abordar esos mismos temas. Digo, muchas organizaciones se pueden dedicar al mismo tema, pero la verdad es que lo hacen de modo distinto. No sé, pensemos en los temas ambientales. Una cosa son las organizaciones globales y otras son las organizaciones ancladas en el territorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la heterogeneidad tiene que ver con las temáticas, tiene que ver con los modos organizativos, tiene que ver con las metodologías, tiene que ver con esto que mencionaba recién, digamos, ¿no? Con qué entienden por el Estado. No todas las organizaciones asumen la misión del Estado de la misma manera, ¿no? Entonces me parece que eso también hace haber muchas variaciones. Entonces, me parece que lo que podemos aportar desde la academia en este sentido tiene que ver con ayudar a comprender esa complejidad del espacio, ¿no? Como que hay muchas organizaciones con modos de desenvolverse tan distintos que a la hora de intervenir, por ejemplo, en política pública, lo van a hacer de manera muy distinta. Entonces no es lo mismo una organización, por ejemplo, con mucha raigambre territorial, que una organización que es de carácter más institucional, más global, ¿no? Que entiende las relaciones con el Estado de un modo distinto, a veces que busca la articulación, a veces que se entiende que la acción se hace más a través del conflicto, ¿no? Me parece que la importancia de conocerlas tiene que ver porque su metodología es distinta. Nosotros sabemos que los partidos políticos buscan ganar elecciones, ¿no? Si no, no son un partido político. Cuando dicen, el partido, y sí, si no, no es un grupo de tecanasta. Si no quiere ganar elecciones, ¿para qué se va a crear? En cambio, las organizaciones no está tan transparente qué es lo que quieren, ¿no? Porque no están institucionalizadas, son una asociación civil, pero como ustedes saben, el Código Civil es muy amplio en lo que se entiende por sociedad, puede dedicarse a muchos fines distintos. Entonces, se hace necesario comprender también cómo articulan esos intereses con el modo en el que van por esos intereses. En el modo en que quieren articular con el Estado, ¿no? Digamos, porque ¿qué rol le asignan al Estado? ¿Qué misión creen que debe tener el Estado? Se mencionaba recién el impacto del neoliberalismo sobre el rol de las organizaciones, que mencionaba recién el intendente, ¿no? Dice Pedro, es muy claro eso, no es lo mismo. Una organización que el Estado no tiene que hacer nada y que descansa en el mercado la vida de las personas, la vida del desarrollo material de las personas, no es lo mismo de aquellos que creen que el Estado tiene que garantizar derechos a sus ciudadanos, ¿no? Entonces me parece que toda esa trama se hace importante porque hay un aspecto, me parece clave en las organizaciones. Vieron que es el tema de organizaciones sociales parece un tema menor de las ciencias sociales, ¿no? O sea, caso mío, soy politólogo, un politólogo de verdad estudia los partidos políticos. Las redes sociales no parecen algo tan relevante. Sin embargo, las organizaciones actúan de mediación todo el tiempo con las demandas ciudadanas. Eso no hace falta que se lo explique acá a un intendente, ¿no? Lo sabe mejor que cualquiera de nosotros. Están ahí mediando con una gran cantidad de demandas y lo hacen todos los días, ¿no? Y yo no estoy enamorado de mi objeto de estudio. No creo que las organizaciones sean aquello que van a solucionar la ciudadanía. No. Yo estoy diciendo cumplen un rol claro, están ahí. Están mediando con el Estado, centralmente, y están recogiendo y organizando a veces algunas demandas ciudadanas, ¿no? Lo que podría ser un poco más conflictivo, lo tienden a organizar. Y generan algún tipo de representación sin que esté eso legitimado, porque los que hacen ese trabajo son los partidos políticos. Irreemplazables, ¿sí? Y que en Argentina funcionan bastante bien. Es decir, van a elecciones y forman gobierno. Eso para mí es un partido político que más o menos funciona. Después podemos criticar, no sé, cosas, pero si uno se remonta a otros países no pasa eso.
Los partidos políticos fracasan sistemáticamente, se forman partidos elección tras elección, ¿no? Entonces, no están llamadas a ocupar eso. Que en Argentina hay alguien que lo hace, lo organiza y lo hace bastante bien. Pero me parece que sí, y por algo tenemos organizaciones sociales desde finales del siglo XIX, hacen un gran rol de la mediación entre un gran canal de demanda, entre un gran abanico de demandas que tienen los diversos grupos sociales y los niveles estatales, sea local, provincial o nacional. Y sea ante el Poder Ejecutivo o ante el Poder Legislativo. Menos ante el Poder Judicial, convengamos, ¿no? Pero también en los últimos años tenemos mucha experiencia de organizaciones sociales que trabajan frente a los poderes legislativos, ¿no? En general siempre la fuerza se apuntó hacia los ejecutivos, ¿no? Bueno, son los que deciden más rápidamente la implementación de políticas. Pero en Argentina se han logrado en los últimos años mucha legislación, en particular nacional, que es lo que con una colega estuvimos estudiando, pero no dudo que sucede lo mismo en las instancias provinciales y locales, legislación particular para algunos grupos organizados. En estos días se está tratando el proyecto, que creo que ya tiene sanción de diputados, de una ley en torno a las demandas de las personas albinas, vinculada a temas de salud, ¿no? Estos colectivos han funcionado mucho en Argentina y han tenido éxito logrando la sanción de leyes, por ejemplo, la ley de obesidad o la ley para personas celíacas, ¿no? Para nombrar dos casos más particulares. Es decir, y con esto, ¿qué quería marcar? Actores que no tradicionalmente se han organizado políticamente, el esquema de una organización social se lo han permitido. En un momento dijeron, organicémonos para reclamar al Estado que trabaje sobre nuestras demandas. Y lo lograron, ¿no? Entonces me parece que lo que nos dice ahí es que hay un gran ejercicio, por lo menos me parece en Argentina, un gran ejercicio de el uso de la participación, de la búsqueda de incidencia y de la articulación con diversos factores del Estado. Claudio, mencionaba en un punto esto que, bueno, yo lo puse, pero no, es bastante, seguramente todos lo hemos visto, digamos, ¿no? El gran protagonismo que hoy tiene lo que tiene que ver el mundo de la economía social, popular, solidaria, hay una discusión ahí, cada uno defiende los términos, y el feminismo, digamos, ¿no? Me parece que es bastante evidente que el mundo de la economía social, mencionabas, Claudio, que bueno lo de la cátedra libre, pero en todas las universidades vemos que es un campo de investigación y en el campo de la economía real hay mucha gente que organiza su reproducción material de vida en la economía informal. Sabemos que en Argentina es muy alta la cantidad de personas que viven en la informalidad y en ese mundo, que a veces tiene que ver con el trabajo domiciliario, con textil, con construcción, también hay un gran crecimiento de organización, ¿no? Si uno piensa en los últimos 20 años, desde los clubes del trueque en la crisis del 2000 a hoy, uno ha visto, muchas son sobrevivencia nada más, pero en muchos casos hay una organización un poco más sistematizada, ¿no? Y si ya estamos hablando de 20, 25 años, no parece ser un fenómeno de la emergencia nada más, ¿no? Es decir, son prácticas que serán una parte de la economía, no la mayor, pero son prácticas que se van sosteniendo, digamos, ¿no? Que persisten. Entonces, me parece que hay un desafío interesante para pensar cómo eso va a funcionar y cómo se vincula eso con una discusión que creo que a todos acá nos interesa, que es la discusión sobre el desarrollo. ¿Qué tiene que ver eso con el desarrollo? ¿Lo impide? ¿Lo fomenta? ¿Hay una idea alternativa? ¿No? Entonces son preguntas que deberíamos bucear. Y el tema del protagonismo de la mujer, ¿no? Parece que ahí es más que evidente el enorme impacto que ha tenido la movilización de los feminismos. Nosotros toda una excusa para temas de investigación, que siempre es importante tener en la agenda. Me parece que lo que estamos viendo es, bueno, una tensión en la política pública, digamos, ¿no? Y nosotros que gestionamos universidades, bueno, también ahí se dio, digamos, ¿no? Por suerte. Ahí se dieron tensiones que van a redefinir muchos campos, digamos, ¿no? Y en este momento que el movimiento feminista tiene un protagonismo muy alto, seguramente va a seguir desafiando. Y también, ¿qué pasa con el mundo de las organizaciones? Que es un mundo tradicionalmente muy feminizado.
en algunas áreas más que en otras. Entonces, ¿qué va a suceder con eso, digamos, ¿no? Seguramente en las organizaciones con más poder no es tan feminizado. Ahí es más masculinizado. Pero me parece que también ahí eso va a impactar, ¿no? Entonces, bueno, sí. La intención estuvo, por lo menos, en el libro, es ayudar a ese debate, digamos, ¿no? Acompañar esa discusión, porque me parece que los temas siguen pendientes, ¿no? La cuestión del desarrollo sigue siendo para todos los países de la región una situación que aún no hemos logrado encauzar de un modo más óptimo, ¿no? Entonces, uno cree que es el trabajo con tecnología el que genera más riqueza, pero lo que no puede negar es la presencia de ese mundo, digamos, ¿no? Repito, yo no creo que las organizaciones puedan resolver una gran cantidad de problemas, pero sí veo que están ahí. Si están ahí, me parece que es dable dedicarle desde la academia, investigación y desde la política justamente eso, digamos, ¿no? Política pública, para ver cómo eso fortalece tanto la idea de desarrollo como la idea de ciudadanía. Porque lo que pasa es que a muchas argentinas y a muchos argentinos, no a todos, a muchos, les gusta participar, les gusta organizarse. Algunos lo harán más intensamente, otros más esporádicamente, pero lo hacen. Es una sociedad que está ahí reclamando, ¿no? Generalmente a veces nos quejamos de la apatía y no me parece que sea el caso argentino. Puede haber momentos de retracción, ¿no? Pero hay muchos momentos en los cuales las ciudadanas y los ciudadanos salen a la calle. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver todo ese mundo con el fortalecimiento de la ciudadanía? Parece que eso ahí, con el protagonismo, con nuestros derechos ciudadanos, ¿no? Es como la otra beta que me parece relevante y que, bueno, el libro, de alguna manera, intentó acompañar y de hacer herramienta para ayudar a esa lectura. Así que, de nuevo, mi agradecimiento muy en particular a mi amiga y colega Miriam Maldonado, que fue la idea. Muchas gracias, Miriam. Y, bueno, por supuesto, Dora, Gabriela, Claudio, Pedro, por recibirme acá en vuestra casa, virtual, pero vuestra casa. Gracias. Bueno, gracias, Sergio. Y no sé si algunos de los comentaristas, o Dora o Gabriela, quieren hacerle alguna otra pregunta a Sergio. Nos está diciendo que por problemas técnicos se dejó de emitir en las redes que teníamos previstas, así que no tenemos las preguntas de los alumnos y del público que teníamos presente. Pero va a quedar grabado, así que de todas maneras vamos a poder discutir. Yo simplemente, Sergio, te quiero agradecer, bueno, fundamentalmente porque sabemos que sos un politólogo reconocido, un investigador de hace muchos años, que siempre trabajás con gente de otros lugares. La verdad que sos muy generoso y, bueno, quiero agradecerte fundamentalmente por acompañar al equipo de investigación, bueno, que dirige Claudio y que dirige Miriam, que además son amigos y que sabemos que están trabajando desde hace mucho tiempo en investigar, digamos, problemáticas que hacen a nuestro Estado, a nuestra sociedad civil. Bueno, y para nosotros realmente siempre sentimos que es un acompañamiento cuando otros investigadores de otras latitudes y otras universidades participan en la producción y digamos, en el trabajo de campo del territorio, como decimos nosotros. Así que, bueno, muchas gracias, Pedro, también por tus palabras, por tu análisis. Bueno, Pedro es de la casa, además de ser el intendente, también es amigo y es egresado nuestro, así que bienvenido siempre. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Perdón, Dora, sí, yo corazón. también quisiera agradecer la presencia de todos y realmente es un honor, Sergio, haberte tenido en la apertura, porque estas son la apertura de las prejornadas de investigación y extensión, y es un honor realmente tener una persona que presente un libro de este calibre. Así que muchísimas gracias y bueno, bienvenido cuando podamos recibirte en nuestra casa. Gracias, Pedro, que siempre estás presente, ¿eh? No, bueno, el agradecido soy yo, en serio, muchas gracias por las palabras, Dora, Gabriela, pero para mí es un placer formar parte del equipo con Claudio y Miriam, y bueno, además
un honor de una universidad tan prestigiosa como la de ustedes, de una universidad muy joven como la que estoy yo en la UNAG, que estamos recién creciendo, así que es un enorme gusto compartir este espacio y un honor. Sí, yo quiero decir simplemente algo en mi rol de director de proyecto, porque los que hemos trabajado mucho en producciones académicas a través de proyectos de investigación y extensión, sabemos que siempre, de alguna manera, es muy interesante tener colaboradores, o asesores externos, o docentes, o profesores, o integrantes que a veces no están en la presencialidad, ¿no? Bueno, yo quiero destacar que en realidad Sergio nos acompaña siempre, porque cada vez que nosotros tenemos un grupo donde hacemos comentarios, y una socialización de las producciones, bueno, la verdad que nos permite mantenernos actualizados y muy cerca de todas las producciones que se hacen en otros centros de investigación y en otras unidades académicas. Esto que yo siempre digo, bueno, nos ayuda un poco a la fidelización y la distribución de todo lo que se produce, que siempre es muy importante, y enriquece lo que se está trabajando y lo que se está produciendo en la actualidad. Así que lo que quiero destacar y lo que quiero decir es que la presencia de Sergio en el proyecto es real y concreta, ¿no? Y eso a nosotros nos da primero una enorme tranquilidad y obviamente, y sin ningún tipo de duda, que garantiza el proyecto y lo que estamos haciendo. Así que gracias, Sergio. Bueno, gracias a Dora, Gabriela y Miriam, y por supuesto a Pedro. Pedro siempre nos acompaña, y para nosotros yo siempre digo que más allá del rol importante que tiene en nuestra ciudad y todo el rol político que ha tenido en distintos lugares donde ha desempeñado la función pública, para nosotros es un orgullo que nos acompañe, porque Pedro es graduado de la casa. Nosotros realmente para eso, en ese sentido, es lo que nos orgullece, que siempre nos acompañe y siempre que le pedimos, digamos, que esté presente en algún tipo de evento como este, nos acompaña incondicionalmente. Esto es algo digno de destacar, porque obviamente que debe tener una agenda muy, pero muy ocupada, pero siempre se hace un lugarcito para su lugar de formación y grabación, que es el curso. Así que gracias, Pedro, gracias a todos y todas, y bueno, y seguimos en esto, ¿no? Como decía bien Dora, este es el inicio de unas jornadas que el año que viene van a profundizar en la socialización de toda esta producción académica de investigación y extensión, pero que bueno, sin ningún tipo de duda ha sido un lujo que podamos haber iniciado de esta manera. Así que muchísimas gracias y hasta siempre, ¿no? A disposición para todo lo que podamos seguir creciendo y trabajando juntos. Bueno, gracias de vuelta, ¿eh? Un enorme placer. No sé si Pedro quería decir algunas palabras, si no damos por cerrado la actividad. Agradecerte, Miriam, por haberme invitado, y a Dora, por supuesto, a Claudio, a Gabriela, esta posibilidad. La verdad que cuando uno está, digamos, en una función como la que me toca estar a mí, estas invitaciones para mí son muy importantes, porque me obligan a dedicar un tiempo que de lo contrario me lo termina absorbiendo siempre la gestión, ¿no? Sobre todo en un tiempo como este que es tan difícil. Así que bueno, el libro de Sergio, que Miriam me lo mandó hace ya unos días, lo comencé primero a leer un poquito salteado, pero el fin de semana ya me puse, yo soy graduado en letras, así que mi profesión es ser un crítico de libros. Y me quedaría un rato más hablando del libro. No lo pude imprimir, soy de los que me gusta tener el libro en la mano para poder, pero sinceramente, Sergio, lo voy a decir con absoluta franqueza, es un libro que me abrió algunas ventanas hacia paisajes que yo no conocía. Y eso que uno está, digamos, en un contacto práctico y diario con las organizaciones que tiene la comunidad. Por ahí también me gustaría, no es el momento, ¿no? Pero mi gobierno se define como el gobierno de la comunidad. No es un eslogan, es la definición que entendemos nosotros tiene que tener el gobierno. Es el gobierno de la comunidad de Viedma. El concepto de comunidad para mí es un concepto que no remite al pasado, sino al futuro. Me parece que tenemos que construir comunidad. Yo siempre digo que hago una diferencia, ¿no? Yo digo que a veces creemos que en Argentina
solo hay un déficit de vivienda. Y en Argentina hay un déficit de viviendas y un déficit de hogares. Y que probablemente el déficit de hogares sea superior al déficit de viviendas. Y que tendríamos que también tener un programa de construcción de hogares. Las viviendas se construyen con presupuesto. Las viviendas se consiguen con dinero o hasta prestadas. No se pueden alquilar. Un hogar es una construcción que pasa fundamentalmente por los afectos, por el amor, por las relaciones que un grupo de personas establece para construir un hogar. ¿O no? Yo creo que la comunidad es el equivalente al hogar. Construir calles, asfaltar calles, casa. La principal función de un gobierno es construir una comunidad. Y creo que ahí está mi responsabilidad como intendente, así como padre, es mi responsabilidad garantizar un hogar a mis hijos, ¿no? Y creo que el concepto de comunidad y hogar están indisolublemente vinculados, y el gran déficit que tenemos, en un caso o en otro, es justamente ese, ¿no? Tenemos déficit de hogares y déficit de comunidad. Y a veces no necesariamente eso se resuelve con presupuesto. No necesariamente se resuelve con presupuesto porque a la clara está que yo puedo tener viviendas, casas y no hogares en cada una de ellas. Y esto lo vivimos casi a diario, ¿no? O también el ejemplo que cuando yo era chico, cuando iba a la escuela secundaria, tenía un amigo que tenía una casa tremenda, su padre tenía una casa enorme, tal vez la más importante por entonces que podía uno conocer en Viedma, ¿no? Y a mí me llamaba la atención cuando me tocaba ir a veces a su casa, porque teníamos trabajo en equipo, etc., la casa que tenía. Con el tiempo supe que en esa casa nunca había habido un hogar. Y también he conocido casas muy modestas con hogares espléndidos. Así que también, digamos, a veces las cuestiones que hacen a lo estrictamente material no garantizan lo que uno a veces quiere garantizar. Y creo, bueno, que en esta reflexión sobre la sociedad civil, ¿no? Y en su relación siempre con el Estado, porque de alguna forma la sociedad civil es como que se define su, no sé si el término correcto es en contraposición al Estado, pero siempre es en una relación con el Estado. Me parece que hay a esa relación tenemos que incorporar fuertemente este concepto de la comunidad, ¿no? Y que creo que está presente también en tu texto. Gracias. Muy de acuerdo. Gracias. Bueno. Bueno, creo que Despedimos. nos despedimos de esto. Gracias, Sergio. Esto que planteaba por allí el intendente es, desde el proyecto, la idea es tener una vinculación con el medio, entonces nos parecía interesante tener su mirada, digamos, más en el proyecto que estamos trabajando sobre la sociedad civil. Entonces, uníamos los aportes de Sergio desde el libro, más justamente la visión que puede tener la máxima autoridad de la ciudad sobre lo que significa la sociedad civil y cómo podemos nosotros del proyecto insertarnos de alguna manera en el medio. Así que agradecidos a todos y bueno, seguramente que este va a ser uno de los primeros encuentros que vamos a tener y vamos a seguir trabajando en este sentido. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.